Bienvenidos a su programa La Luz del Mundo en España. Buenas noches, sábado 20 de febrero del 2016 nos encontramos transmitiendo en vivo desde Radio Viva 100.2 FM. También nos puede sintonizar a través de www.radioviva.es. Mi nombre es Asuba Miranda y nos encontramos aquí acompañados, como siempre, por el hermano Óscar Curtidor y también por el hermano José Chávez, que hacía ya tiempo que no estaba con nosotros, pero que agradecemos nuevamente que nos acompañe. Buenas noches y la paz del Señor. Sí, la paz del Señor, nuevamente estamos acompañándoles en este programa de radio. Me da mucho gusto estar con vosotros porque es un programa de mucho análisis, un programa donde se invita a la reflexión, a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Para que reflexionen, y sobre todo el día de hoy traemos una bonita reflexión en la cual vamos a solicitar la colaboración de todo el público. Claro que sí, hermano Óscar. La paz del Señor sea con todos. Dios sea el que bendiga sus corazones, y les agradecemos en verdad la sintonía que tienen para su programa, y para nosotros de verdad que es un placer y una satisfacción que sábado a sábado nos permitan ingresar a sus hogares, y ya el que la palabra de nuestro Dios en este día sea también, vamos a decirlo, llegue ya a nuestros corazones, porque ese es el objetivo y es la finalidad, ¿no? Claro que la palabra del Señor pues sea difundida, sea transmitida, no solamente a la mente, en un conocimiento humano, sino al corazón, que es donde realmente viene a transformar cada una de nuestras vidas. Dios los bendiga y Dios les pague por la sintonía. Pues muchas gracias también por los saludos que de nuestra parte también tocan. Estamos ahora en este momento pensando pues eso en nuestro tema del día de hoy. Es un tema bastante interesante, y antes de otra cosa, antes de que se me olvide, también a mí recordarles lo del Facebook, que nos pueden localizar también en la página de Facebook La Luz del Mundo en España. Digo antes de que se me olvide porque muchas veces obviamos que nuestros radioescuchas ya tienen la página de Facebook y no lo recordamos, ¿no? Bueno, pues me gustaría también comentar un hecho que ha ocurrido la semana pasada. La semana pasada se transmitió nuestro programa de radio desde la ciudad de Barcelona. De Barcelona, Así sí. Efectivamente. De Barcelona. Y el tema, el bautismo, es el mismo con el que vamos a continuar, y que muy posiblemente la siguiente semana también se continúe. Sí, porque es algo que da para muchos programas, ¿no? Realmente pues una hora es poco para, digamos, para nosotros ahondar un poquito en lo que es este tema tan hermoso y tan trascendental, porque realmente es una enseñanza del Señor Jesucristo, ¿no? Y es tan trascendental porque es algo importante para nuestras vidas. Efectivamente, es algo importante para nuestras vidas. Bueno, en referencia a eso quisiera comentar que pues la semana pasada fue un evento pues muy bonito, sí, a nivel mundial, que lo hemos puesto como movimiento internacional bautismal, ¿verdad? Es la primera ocasión que la Iglesia La Luz del Mundo ha celebrado unos bautismos a nivel internacional. Así es. Es decir, que de manera simultánea, respetando los horarios de cada región, pues en Europa su horario diferenciado de México, por ejemplo, o de países de Latinoamérica o de Estados Unidos. En Australia, en Australia. Pero bueno, todos coincidieron el día 14, a las 12 del día. Entonces, el día 14 del 2016 se da el primer movimiento internacional bautismal. Es muy impresionante porque la Iglesia La Luz del Mundo tiene presencia en 53 países al día de hoy. Y en esos 53 países se realizó los bautismos simultáneamente, como decía Suba, respetando el horario de cada país, simultáneamente el día 14 de febrero. Estamos manejando la cifra de la contabilidad que se hizo ese día, y se está dando la cifra de 50,000 personas bautizadas alrededor de todo el orbe. 50,000 personas bautizadas. Esto es una cifra impresionante. Esto es algo que impresiona. Me decía una persona hace unos días allí en Cuenca, me decía, oye, yo pensé que pues iban a ser 10 bautismos, 20 bautismos, pero no, la Iglesia del Señor es grande. La Iglesia de la Luz del Mundo es grande. Pueden ver las páginas oficiales, bereainternacional.com, Berea obviamente con la B de Barcelona,
bereainternacional.com. Ahí está toda la información sobre el evento llevado a cabo el día 14 de febrero, que bueno, ha tenido ya una relevancia muy, muy grande en las redes sociales y a través de la prensa internacional también se ha estado comentando un poco de esto. Es un evento realmente, digamos que jamás se había contemplado a nivel mundial, un evento de tal magnitud que no ha pasado desapercibido, pues jamás en la historia, ni siquiera iglesia, vamos a decir ¿verdad? ni de la iglesia ni de la humanidad, se había visto un evento de tal magnitud que precisamente no pasa desapercibido. Y en todo el orbe, como decía nuestro hermano José, ha sido de testimonio para toda la gente, llevado a cabo este magno evento de los bautismos, donde más de 50,000 almas, personas, han echado mano a la vida eterna y han sido añadidas al pueblo de nuestro Dios. Sí, es muy bonito y todo esto gracias al liderazgo, a la dirección del Espíritu Santo a través del apóstol de Dios, Nazón Joaquín García. Así es. Bueno, pues me gustaría ahora entonces que entrásemos a la introducción de nuestro tema. Como la semana pasada fue el tema del bautismo, vamos a continuar con el mismo tema. Lo que sí queremos que nuestros radioescuchas tengan muy presente que la intención de este programa no es dar por hecho respuestas. Exacto. La premisa con la que vamos a partir es cuestionamiento. Así es. Hacernos preguntas, porque es bonito pensar. Siempre el Señor Jesucristo nos invitó a esa reflexión. Efectivamente. Bueno, pues para las personas que nos siguen a través del WhatsApp, voy a volver a facilitar el número, el 626-77-1445. Y el día de hoy, como queremos una participación de todos los que nos escuchan, de las iglesias que sean, a las que pertenezcan, nos gustaría conocer cómo se bautizan ellos, cómo se bautiza el miembro en tu iglesia, cómo te has bautizado tú que nos estás escuchando. Y para ello vamos a volver a abrir nuestras líneas con el número de teléfono 91 083 85 21. ¿De acuerdo? Entonces va a estar abierto a lo largo de todo el programa el uso de las llamadas. Si nos quieren contactar también por WhatsApp al número 626 77 14 45, y en el momento nosotros leemos el mensaje, lo que nos hagan llegar. Entonces queremos que participen todos los que nos escuchan. Y queremos conocer quién es el que nos escucha detrás de esta radio y saber qué es lo que opina cada uno de las personas, ¿no? Según su fe que profesen. Me gustaría, para empezar, hablar del significado de la palabra bautismo. Ustedes saben que quiero mucho siempre buscar el significado de las palabras, porque la palabra nos dice mucho sobre la línea que sigue un tema. Verdad que las palabras evolucionan, pero en la evolución nunca se olvida el registro del cual partieron, es decir, el origen que le dio. Entonces, como todas las palabras que en el caso se encuentran registradas en las Sagradas Escrituras, que parten de la primera versión griega que se hizo del texto sagrado, pues la palabra bautismo se menciona en el griego. ¿Qué significa bautismo? La descripción es inmersión o sumergir. Esa es la palabra en su raíz etimológica del griego, ¿vale? Significa sumergir o inmersión. Sabiendo qué significa, me gustaría también puntualizar que hay 3 formas de bautismo. Un bautismo que es de inmersión, sumergir a una persona dentro de una pila bautismal o en un río o en donde haya agua, es decir, que queda cubierto su cuerpo completamente, ¿no? Completamente. Una segunda opción sería por aspersión, que sería tomar la agua bendita que algunos toman y salpican sobre animales. Sí, puede ser también. Y sobre personas, ¿no? sobre niños. Bien. Y luego otra tercera que se llama por ablución, que es el bautismo que se celebra por parte de la Iglesia Católica cuando moja la parte de la cabeza. Sí. Que puede ser también de un niño o de un adulto. Nos sorprende, ¿verdad? Pero sí. También la Iglesia Católica en dadas circunstancias bautiza en adultos. Bien. Entonces, lo importante es saber si el bautismo se preguntará, y por eso decimos que es un programa de análisis,
la persona se tiene que preguntar, ¿es correcta la forma en que he sido bautizado? ¿El bautismo es solo un paso de iniciación a una nueva vida? ¿O el bautismo te salva? Porque hay gente que considera que el bautismo no salva. Sí. Sí, que no le dan tanta relevancia o importancia a lo que es el tema, ¿no? El Lo bautismo. pasan así como muy someramente y no pasa nada. O sea, cuando nosotros siempre invitamos a la gente a que lea las Escrituras, Ujú. porque nosotros todos nos basamos siempre en lo que es la enseñanza de nuestro Dios. ¿Qué enseñó Cristo? ¿Qué ejemplo nos dio? Entonces Ejemplo. nosotros invitamos a las personas para que no solamente se limiten a lo que nosotros decimos, sino que siempre dice a la ley y al testimonio, ¿cierto? exactamente. Claro que sí. Hay que mirar, siempre el Señor Jesucristo dijo, hay que escudriñar. Esa fue la enseñanza. La palabra de Dios también lo señala, ¿no? El que para dar razón de vuestra De fe. vuestra fe. No dice para que digas de manera ciega lo que tú has creído. No, da una palabra que es clave, razón. Es decir, que haya un Una forma de juicio, entender, ¿no? Eso, un juicio sobre lo que creemos. No creemos a ciegas. claro. Yo creo que el Señor Jesucristo jamás enseñó de dogmas, ¿no? No, claro que no. Siempre no. todo fue con una claridad, porque dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay luz, Así es. allí hay libertad. Entonces, ese es el objetivo del programa, que ustedes que nos están escuchando siempre piensen, analicen conforme, basado en las Escrituras y la forma en las cuales ustedes, como dijo la hermana Suba, fueron iniciados en el camino de su fe. Muy bien. Bueno, pues Sí. entonces partimos de que hay 3 tipos de bautismo, que la palabra en su origen significa sumergimiento, o Sí, sumergir. en agua o sumergir, y 3 tipos de bautismo, que son los que se conocen, ¿no? Por inmersión, Inmersión, aspersión y por ablución. ablución. Muy bien. Pues partiendo de esto y de las preguntas que ha planteado el hermano José a nuestro radioescuchas es, ¿el bautismo salva o no? ¿Sí o no? ¿Es correcta la forma en que me han bautizado a mí? Pues me lo tendré que preguntar, si cumple determinadas Requisitos. formas, ¿no? O requisitos. ¿Es solamente un paso de iniciación para pertenecer a una fe o para cambiar de vida? ¿Qué es realmente el bautismo? Porque es muy bonito saber el significado, pero ¿qué significa ese bautismo? A mí me gustaría traer en relación, simplemente como referencia, Una referencia, sí. como los primeros momentos en los que se señala el bautismo como algo importante, ¿no? Exactamente. Cuando Juan el Bautista señala sobre el Señor Jesucristo que él iba a bautizarlo a él, pero que luego él bautizaba, pero que luego vendría otro y bautizaría de otra forma. De otra forma. De sí. otra forma. En la tradición judía, siempre el que se habla del bautismo, siempre se ha hablado de un sumergir a la persona por debajo, es decir, cubrir su cuerpo con agua Sí. completamente. Entonces, partiendo de allí, a mí me gustaría que dejáramos una pregunta en el aire antes de volver del primer corte que vamos a hacer, para que también las personas que nos están escuchando tomen la Biblia, tomen sus notas, vayan reflexionando sobre lo que hablamos. Entonces sí me gustaría que partiéramos con un texto para abrir nuestra línea. Sí, podemos, invitamos a los amigos a que miremos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 16, como dice la hermana Suba, para tomar como referencia, porque el Señor Jesucristo no solamente enseñó con palabras, sino también con ejemplo, con hechos. Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Notemos aquí, tomemos esta palabrita, subió luego del agua. Y aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Lo que queremos dar a entender es que debemos analizar cuando dice subió del agua, ¿no? Sí. Quiere decir que el Señor Jesucristo fue sumergido, ¿no? Cuando fue Exactamente. bautizado. Es lo que queremos que ustedes reflexionen, como dice la hermana, miremos y comparemos, porque de eso se trata, comparar con lo que yo he recibido. Muy bien. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿qué bautismo recibió? Lo dejamos para el siguiente. Ahí Lo está, dejamos para el ahí siguiente corte. Muy bien, vamos a hacer nuestro primer corte musical y vamos a escuchar la alabanza Cuando me hablaste. Y volvemos. Hoy recuerdo, Señor, cuando
tocar mi corazón. No tenía sentido ya mi vida, Señor, ahora solo por ti soy feliz. Cuando pienso en la vida que llevaba, caminaba sin Dios, sin dirección, pero tú me encontraste en el camino, Señor, ahora tengo un amigo mejor. Hoy recuerdo feliz aquel día, Señor, cuando tú me llamaste al corazón. No creía jamás encontrar el amor que me amara en verdad de corazón. Fue tu amor y tu bendita gracia, me amaste tú, Señor Jesús, mi Salvador. Continuamos nuevamente con su programa La Luz del Mundo en España. Nos puede escuchar a través de www.radioviva.es y a través también de la frecuencia 100.2 FM. Estamos ahora mismo hablando sobre el tema del bautismo. Nos pueden también contactar a través del número de teléfono 91 083 85 21 o también a través de WhatsApp del 626 77 14 45. Estábamos hablando del bautismo del Señor Jesucristo. y nos fuimos con una pregunta en el primer corte. Entonces, ¿cómo fue bautizado el Señor Jesucristo? ¿Bajo qué bautismo? De sumergir. De sumergir. Muy de bien. sumergir. Aunque me tocó ver algunas películas que al Señor Jesucristo, bueno, en la película, ¿no? La representación, la idea que tenían, le echaban agüita así encimita, pero el eso bautismo del Señor, eso no ahí es lo que dice, subió. Sí, eso es lo que del agua. no es lo que Eso marca es lo la que- escritura, lo que los hombres se inventen. Eso es lo que nos lleva a la pregunta, si el bautismo que he recibido es el correcto, Muy bien. ¿verdad? Que sería el primer cuestionamiento que Sí. entonces nos haríamos. La forma, ¿no? Exactamente. Porque usted, hermana, nos explicó de tres tipos de bautismo, ¿no? Sí. No que el Señor haya enseñado. No, 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 los que- tres sí, tipos. sí, Cierto que no, lo hay que que se ha aclarar, visto. o sea, no Claro. que el Señor enseñó tres tipos de bautismo, no, sino que lo que normalmente se ve. lo que se usa en muchas denominaciones religiosas. Es decir, la Iglesia Católica generalmente utiliza el de aspersión y el de ablución. Pero siempre en la Iglesia Católica han utilizado este tipo de bautismo, hermana. ¿Qué podemos decir acerca de esto? De hecho, digamos, el siglo IV antes, o sea, en el Hacia periodo atrás, ¿no? anterior hacia atrás, sí se bautizó de manera de inmersión, O sea, efectivamente. como enseñó el Señor Jesucristo. Sí, sí, es una primera etapa, digamos, de la Iglesia Católica se bautizaron así. A partir del siglo IV, cuando ya también se estipuló la forma en que iba a tomar el catolicismo su figura, se empezó a bautizar a través de la ablución y a los niños, porque no era costumbre tampoco, eran los adultos los que se bautizaban. ¿A qué llegamos con este punto? A que la Iglesia ha ido variando, la Iglesia Católica ha ido variando su forma, ¿no? su forma de iniciación dentro del catolicismo, ¿no? Sí, es un poco, ¿cómo diríamos? Haciendo referencia a la historia hacia los concilios que la Iglesia Católica tenía, porque no era solamente la Iglesia Católica. Venían, yo estaba leyendo el concilio de Florencia, que venían los jacobitas, que venían que venían, o sea, se hacían una reunión en los cuales pues se definían algunos puntos doctrinales que ellos trataban, que podían durar meses o incluso años, y eran debates de a ver cuál era La forma, ¿no? la forma correcta, entre comillas, entre sus estudios o lo que ellos estaban viendo en definiciones y eso. Y muchas de esos concilios acababan pues en riñas, acababan en pleitos, ¿no? Y al fin y al cabo pues salieron cosas que hasta el día de hoy se siguen practicando, que han salido de esos concilios, reuniones, se que concilian, en ¿no? realidad pues no es lo mismo que enseñó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es una forma distinta, pero todo llevó esto por la
las maneras diferentes de pensar, ¿no? Que unos pensaban una cosa, otros pensaban lo otro, otros querían que era un sacramento, otro una ordenanza. Bueno, de ahí surgieron varias ideas y de ahí pues los concilios, que fue en el concilio de Florencia en 1435, donde se señalizó más o menos esto, ¿verdad? Sí, que se estipuló que iba a ser el oficial Vamos y a ahí estandarizar esto no y iba vamos a a tratar de ordenar nuestros conceptos, nuestras ideas, y no nos vamos a perjudicar los unos con los otros, y vamos a hacerlo de esta forma. Que no era necesario por inmersión. que no era necesario por inmersión. Sin Era embargo, con que se le salpicara un poquito, con que se le echara agüita y bueno, Era suficiente. era suficiente. Esto hay que pensarlo. Por si esto nos lleva a reflexionar, ¿es la forma verdadera en que Cristo enseñó? Bueno, pues ahí tienen las Sagradas Esa es Escrituras la con las pregunta. cuales O sea, pueden la intención corroborar. nuestra no es atacar a nadie, ni es la intención es que nosotros pensemos, analicemos. No es otra forma, no es otra manera, sino de que haya claridad en lo que yo he creído, cómo yo he sido iniciado, cómo ha sido mi bautismo, si realmente es como lo enseñó el Señor Jesucristo, no como lo enseñó o como lo enseña la hermana Suba. No, nosotros no hemos enseñado nada, simplemente estamos mirando a la luz de las Escrituras cuál ha sido la enseñanza verdadera. Bueno, el tema del bautismo es un tema que ha sido debate no en una época tan actual por el Concilio de Florencia. Eso es un debate que se tiene desde el primer siglo de nuestra era. Es decir, los primeros cristianos se vieron inmersos una vez que faltaron los apóstoles en estas discusiones, Exactamente. en si era necesario sumergir o no. Entonces no es un debate que haya nacido en el año 1400, no, lo llevamos desde el primer siglo. Entonces, si hasta el siglo IV se estuvo todavía celebrando por parte de la Iglesia Católica el bautismo por inmersión, y luego hubo, se fijó, ¿no? en lo otro. Bueno, estas son dos formas. Sí, pero hay otras formas también, ¿no? Porque, digamos, partimos de esa base. Pero yo también me he encontrado con diversidad de formas de pensamiento, donde dice, no solamente bautizamos niños, sino hablando de otras denominaciones, hay gente que se bautiza por los muertos, se bautiza por gente que no está Que no con está vida. viva. Exactamente. O sea, unas ideas, y toman como base la Escritura, pero claro, la interpretan, digamos, a su manera y a su forma. No, mire, si ponen el ejemplo, si tu padre, tu madre falleció hace 15, 20 años, y tú, dicen ellos, hoy has conocido la verdad, tú te puedes bautizar por tu padre y por tu madre. Entonces, ¿este bautismo es verdadero? ¿Este bautismo está avalado por Cristo? Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. O sea, entonces se bautizan por el padre y la madre muertos, ¿no? O Sí, sea, que- ya que- Sí, fallecidos. porque ellos dicen, como tu padre o tu madre no tuvieron la oportunidad de conocer, pues bautízate tú por ellos, o por él, o por ella, Ah, ya, ¿entiende? Tomando sí. el lugar del padre o Tomando el de lugar la para madre o del santificarlo y pariente, redimirlo para que a la o otra librarlo de vida, la... la condenación. No de la sé, condenación. del limbo, o porque hay un montón de ideas y de circunstancias que Ujú. realmente deja mucho que desear, porque realmente la enseñanza de Cristo es una. Dice, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de La Él enseñanza es la firme. misma. Claro. Y el Señor nuestro Dios no tiene variación, ni sombra, nada. Nuestro Dios es verdadero, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Bueno, yo creo que aquí cuando hay tanta discrepancia de tantos grupos religiosos sobre este tema, quizá el punto central no esté tanto bueno, que sí que está en la forma, pero no solo en la forma, sino el significado que tiene el bautismo. Exactamente. Porque para algunos significará un sacramento, es decir, el sacramento es aquello que te religa con Dios. Para otros una ordenanza. Cuando es una ordenanza es un mero trámite para pertenecer a, Sí. y habrá para quienes signifique dos cosas a la vez. Es decir, una ordenanza, es decir, un mandamiento sin el cual no se puede obtener acceso a determinada Vamos a cielo llamarlo prometido bendiciones de Dios. o bendiciones de Dios, y también que sea un sacramento. Entonces, yo creo que estriba en esa diferenciación, ¿no? El que para algunos significará ser algo sagrado, un Sí. oficio sagrado, y para Yo otros creo que simplemente una ordenanza. Sí, creo que partiendo de ese punto de vista, de si para unos es sacramento, otros para ordenanza, de ahí salen otras de la manera en que se lleva a cabo, ¿no? Sí. Porque dirá alguno, es sacramento es algo, un acto sagrado, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacerlo con toda piedad, vamos a hacerlo con toda reverencia,
con toda limpieza, ¿verdad? Lo que se haga, y otros, al ser una ordenanza, pues se hace de una manera cualquiera, ¿no? Decir, no casi, toman importancia. casi anecdótica, ¿no? Exactamente, Puede ser bautizado sí, con agua, te como echo con agüita así en la vino o carita con... o tal, y ya al cabo es un mero trámite. Sí, Tienes solamente que es cruzar. lo de la fiesta, de yo organizarme una fiesta y se Exactamente. acabó. Pero realmente, ese es el significado del bautismo. Realmente, el bautismo, ¿qué beneficios me trae? Porque yo me imagino que es bueno también preguntarse si el Señor Jesucristo enseñó y lo dejó como requisito, si en mi vida trae, o sea, es trascendente o no. Hay Claro. que pensar y hay que analizar qué beneficios, porque dice la hermana Suárez, es muy cierto, como si lo vemos como un mero trámite, pues para mí no me va a traer nada. No va a traer nada. Hombre, en el bautismo, por ejemplo, de Juan el Bautista, él habla de que quien venía detrás de él traía un bautismo que lo convertía en sagrado, Exactamente. un bautismo que lo convertía en sagrado, ¿no? Entonces, cuando un bautismo se convierte en sagrado, lo dije hace un momento, el religar al hombre con Dios, es decir, unirlo, darle a esa persona la posibilidad de acceder a Dios, realmente. Es mostrarle el camino para el acceso a Dios. Bueno, pues entonces dejamos aquí planteada, ¿verdad?, la reflexión de que nuestros radioescuchas nos piensen, ¿qué fue para mí el bautismo? ¿Un trámite o fue un oficio sagrado? ¿Me santificó o solamente me dio pertenencia a un credo? Entonces Exactamente. podríamos decir, ¿necesito o no necesito ser bautizado? Exactamente. Podríamos también desglosar de ahí otra pregunta. Sí, yo en alguna ocasión me acuerdo que fui a visitar a una persona en su culto, y el pastor que estaba hablando nos decía a nosotros, no porque pues fuera malo su pensamiento, pues así fue su forma de interpretar las cosas, aunque luego ya tuvimos una plática donde aclaramos ciertos puntos acerca del bautismo. Pero él nos decía el bautismo es necesario, pero para aquel que quiere hacer el aseo del templo. O sea, que no les vayan a mentir por ahí, nos decía a nosotros, no se dejen engañar por ahí, que el bautismo no... Eso es para los que quieren limpiar, los que quieren ayudar en el templo, los que quieren barrer. Para eso sí se necesita el bautismo, pero ustedes tranquilos, que no los vayan a mentir por allá afuera. Entonces ya es una manera... Bueno, Que pues debemos Ya no fue pensar, un sacramento, sino una ordenanza, es decir, un mero trámite de que hazlo para que puedas sí, que hacer ahora ya todo. perteneces a esta iglesia y Sí. tienes permiso para limpiar para el ciertas templo. labores, sí. En algunos casos, como lo estaba leyendo yo, perdonen que insista yo con el Concilio de Florencia, pero Bueno. No, llamativo, ¿eh? es muy llamativo, pero uno de los dogmas que ahí dicen es de que que quedó escrito ya desde ese año, de que cualquier persona, si no hay un sacerdote, si no hay una persona autorizada de esa iglesia en su entendimiento, cualquier persona puede realizar un bautismo. Una enfermera, un doctor, incluso ahí dice una palabra muy fuerte en el dogma, ¿verdad? Hasta un hereje, decían ellos. Hasta un hereje, un anatema, puede realizar el bautismo si fuese necesario, porque no hay pastor, porque no hay sacerdote. Sí, porque creo que como ellos bautizan niños, vamos a decir, Exactamente. recién nacidos, si dice en el concilio que si la criatura está en peligro de muerte y no hay un sacerdote, vamos a decirlo, a la mano, cualquier persona lo puede realizar. O sea, lo importante es que quede bautizado. O que diga una palabra. O que, bueno, bautizado, sí, exactamente. Que invoque algo y que diga algo. Ujú. Con tal de que, dicen ellos, Al no grito quede... de ellos, ¿no? Sí, con tal de que no quede en el limbo. O sea, que no quede ni, vamos a decirlo con palabras más nuestras, que no quede ni para allá ni para acá. O sea, digo, que quede en el medio. En el medio. Sí. Hombre, últimamente ya la Iglesia Católica ha quitado también de su lenguaje el limbo. Sí, Entonces ya no queda en ningún lado. Se va Ya al está cielo o se localizado. queda en el infierno. En fin, pero bueno, que no es nuestro tema el día de hoy, ¿verdad? Exacto. El radioescucha tendría que preguntarse, ¿es un sacramento conforme yo fui si es simplemente una ordenanza? Entonces, si partimos, imaginemos que sea un sacramento. Si es un sacramento, entonces significará que ese bautismo es para salvación. Y si es para salvación, tendrá que haber unos requisitos, ¿no? Exacto. Hay muchos que comentan el texto de Primera de Pedro 3:21,
donde habla de que el bautismo que se ha recibido no o no salva. ¿Vale? Porque según hemos leído Depende la Biblia de determinadas denominaciones, han quitado la palabra Suprimen nos la S. Suprimen la S por el no. por el no. Entonces, es decir, con ello dejan ya sin valor a ese bautismo, ¿no? Exactamente. Pues porque el si el bautismo que bautismo hemos no recibido salva, no salva, pues entonces pues no lo haga, ¿no? Pienso, Exactamente. no lo sé. No lo O sé, es hazlo, una pero de cualquier expresión o hazlo de cualquier manera. Bueno, pues también es para preguntarnos allí exactamente el sentido, el Sí. sentido de ese bautismo, hacia dónde va ¿Qué valor dirigido, tiene? qué valor tiene. ¿Qué valor tiene el bautismo si se realiza de esa forma? Y si estoy Sí, es en para esa salvación. denominación donde me dicen que el bautismo no salva, directamente le quitan la S y dicen, no, el bautismo no es para salvación. Y fíjese que algo me pasó, algo curioso con una persona, un conocido, estábamos hablando con una persona y llegamos a este punto donde me decía a mí y decía a la persona que estaba conmigo, el día que estábamos platicando acerca del bautismo, decía, mire, el bautismo no es para salvación. Cuando nosotros nos referimos a este texto y esta persona lo leyó, no por mí, no por la persona que me estaba acompañando, el hermano que me estaba acompañando, pues siempre la gloria es a Dios, sino que se quedó de tal forma, digo yo, desencajado, que lo único que acertó a decirme, lo único que se le ocurrió en ese momento fue, no, yo voy a ir a mirar los libros originales. O sea, ni siquiera se aceptó, digamos, la palabra de nuestro Dios, donde dice precisamente el libro que a usted se refiere, hermana, no dijo, no, yo tengo que ir a mirar la traducción, y hasta el día de hoy no me ha dado respuesta. Y ya pasaron varios meses. Ya han pasado varios meses. Quizá la traducción es correcta, ¿no? La que aparece. El bautismo Sí, que dice, recibiste nos salva. Nos salva, pero hace un apunte, no quita las inmundicias. las inmundicias de la carne. Bueno, hay otro texto que, que me gustaría comentar de por gracia sois salvos. ¿A quién se ampara en esto? Para decir No es necesario. que el bautismo No es necesario, no lo necesitamos. no es necesario, basta con que se diga yo quiero ser salvo y ya se es Y salvo. ya eres salvo. Con que tengas amor de Dios. Bueno, es Es que lo más que dice la suficiente. palabra de Dios, ¿no? No dice eso la palabra de Dios. ¿Cómo, si lo dice la palabra de Dios, vamos a dudar de eso? Claro, pues dice, ¿Cómo dice el precisamente, texto? dice en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don de Dios es un regalo. Exactamente. Y como el regalo de Dios, bueno, decía, ver el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. Tiene sus requisitos, ¿verdad? No todo el que me diga Señor, Señor va a ser salvo. Ya está. Pero ¿verdad? aquí debemos mirar de qué me está salvando. De no está salvando, pues de la condenación. De la condenación De la condenación. a lo que Entonces están. dice, es un regalo de Dios, pero claro, la salvación ha venido gratuitamente. Por eso dice que es un don. Y aquí es donde puede haber un poco de confusión, ¿no? De El duda, modo sí. en que el Señor Jesucristo mandó que se hiciera como mandamiento, ¿verdad? Porque, claro, lo que estábamos hablando, para algunos es un sacramento y para otros es una ordenanza, y dependiendo también cómo lo tomen y cómo lo practiquen, pues se ve el modo en que le dan el sentido a ese bautismo, ¿verdad? Bien, pues entonces están dos textos que se tienen que analizar, la primera de Pedro 3:21 y el texto también De Efesios, capítulo 2, versículo 8. Muy bien, que usted lo tenía muy actualizado el texto. Sí. Muy bien. Vamos a hacer un corte en esta segunda parte del programa. Van a escuchar nuestros radioescuchas el canto Ven a Jesús. Pero quiero dejarles con la pregunta, para volver después de este corte, sobre cómo he sido bautizado. ¿Qué nombre se ha invocado en mi bautismo? ¿Soy trinitario o soy de los que se bautizan en el nombre de Jesucristo? Volverles a recordar que nos encuentran a través de la página de Facebook, La Luz del Mundo en España, y algo también muy importante que muchas veces no hago hincapié, que el domicilio de la Iglesia La Luz del Mundo
se encuentra en la calle Cedra, en Getafe, número 35. Ahora mismo nos pueden contactar a través del número de teléfono 91-083-8521 o en el WhatsApp 626-77-1445. Buenas noches, seguimos nuestro programa La Luz del Mundo en España a través de Radio Viva 100.2 FM y a través de www.radioviva.es. Nos encontramos hablando del tema del bautismo. En el corte musical nos planteamos la pregunta de si se usa algún tipo de nombre o fórmula para el bautismo, porque hemos dicho a lo largo de los minutos que llevamos que el bautismo para algunos significará algo sacramental o bien una ordenanza, un mandamiento, la forma en que se bautiza por inmersión, aspersión o por ablución, o bien qué significado tiene, salva o no salva el bautismo. Pero también hemos tocado un punto hace un momento de que algunos hacen la fórmula de una palabra, ¿no?, que es la que da la salvación o el visto bueno a ese bautismo. Y hay algunos que se llaman trinitarios porque bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y hay otros que se llaman de Jesucristo. Sí. Muy bien. A mí me gustaría simplemente hacer una puntualización. Cuando se analizan las formas de bautismo, ahí en la historia, digamos, de las religiones, hay unos grupos que se clasifican como grupos trinitarios y hay otros grupos que se clasifican como grupos de Jesucristo, ¿no? Los grupos de Jesucristo están todas las iglesias pentecostales, las evangélicas, muchas de las de la Reforma, que son las que utilizan la fórmula en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Y en la parte de la Trinidad están pues todos los grupos del catolicismo, algunas iglesias también orientales, no la ortodoxa, pero que utilizan la forma del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Discrepancias, porque hay discrepancias teológicas en esto, definitivamente. Sí, cada uno piensa de una forma y lo aplica conforme cree, ¿no? Bueno, y es que la fórmula es la que realmente dice si es válido o no es válido un bautismo. Exactamente. Sí, porque se supone que cuando se dice esta palabra es cuando esa persona es liberada de sus pecados. Hay unos que piensan en el pecado original, sí, el de Adán y de Eva, sí, y hay otros que piensan en el pecado que cada uno comete. ¿Vale? Y por ejemplo, la Iglesia Católica dice que los niños pues es por el pecado original, ¿no? Por eso bautizan niños. Sí. Y las iglesias que son de corte evangélico pues creen en los pecados del hombre, ¿no?, en los que él ha cometido, ¿no?, y demás. Entonces, yo sí quisiera que le diéramos importancia a esto en comentar ¿por qué tanta discrepancia? O sea, pues si la fórmula del bautismo no es para permitirle a la persona ser salva, ¿por qué entre la parte trinitaria y la parte de Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué hay esa discrepancia? El Señor Jesucristo le dio una orden a sus discípulos, a sus apóstoles. Él les dijo que fueran por todo el mundo, que hicieran discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Esta orden obviamente fue para ellos, para sus apóstoles. Algunos lo han tomado para un llamado a sí mismo. Para sí mismo, ¿no? Para sí mismo, diciendo, pues yo siento que Cristo me está hablando a mí, cuando en realidad pues no es así, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro, ya después de haber recibido, como el Señor Jesucristo les dijo, el poder de lo alto, el Espíritu Santo, el que les iba a guiar a toda verdad y a toda justicia, el que les iba a recordar todas las cosas que había enseñado el Señor Jesucristo y les iba a mostrar cosas nuevas, él, guiado por el Espíritu Santo ya, empieza a hablar su primer discurso, lo dice ahí en Hechos, ¿verdad? 2:38, y empieza a hacer reflexionar a los judíos, a los israelitas, miren, aquel Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y empieza él a hablar. Entonces aquellos se compungieron, dice, de corazón, y le dicen varones, le dicen a los discípulos, varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, les dice el apóstol Pedro, arrepiéntanse, conviértanse y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, ya implementó otra invocación, ¿verdad? Pero que distinta a la que el Señor Jesucristo había mencionado. Pero yo creo que lo que la hermana Suba pretende es, o sea, la Biblia se contradice o no. Porque si unos se están bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y otros se están bautizando en el nombre de Jesucristo, alguno de los dos está fallando. O alguien puede decir, no, los dos son válidos. O la Biblia también se equivoca, ¿no? También podría pensar alguien. Podría pensar alguien que también la Biblia se equivocase, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros tenemos nuestra firme creencia. Pero en este día estamos haciendo analizar a la gente. Estamos haciendo meditar. Si tiene dudas, llámenos en este momento. Efectivamente. Si tiene dudas, bueno, ya ha habido algunas llamadas por ahí. Y si no, que nos visiten. Que nosotros gustosamente estamos para atenderles, estamos para... Y además que a nosotros nos gusta el diálogo como estamos haciéndolo, o sea, llegar a una reflexión. Porque yo creo que todos aprendemos en determinado momento de nuestra vida, hasta fortalece nuestra fe cuando dialogas con el otro, ¿no? Claro, porque de eso se trata. Si tú te quedas callado y piensas que tu fe es ciega y no se duda, pues entonces, ¿cómo te vas a fortalecer? O sea, nos fortalecemos respecto al otro en el sentido de no de comparar, sino de disertar en nuestra fe, Fíjese, en la forma que hemos creído. Perdóneme, voy a hacer un apunte, que una vez estaba hablando yo con unas personas que se estaban reuniendo en un hogar, en una casa, y estaban hablando sus temas. Sí. Cuando llegamos precisamente a este tema, yo les preguntaba que por qué ellos cogían a los pequeños y sin tener ningún, digamos, conocimiento ellos, porque los estaban llevando sin siquiera preguntarle, ¿no? Y podemos ver muchos ejemplos en la Biblia donde dice, uno de ellos dice, aquí hay agua, ¿qué impide? Pero después de que se le habló. Pero a un pequeño, y me decía esta persona, lo único que digamos, su respuesta era, es que esto es un misterio. Y la respuesta mía, espero, es que donde está Cristo no hay misterio. Porque precisamente vino Él, fue a aclarar las cosas. Por eso dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida. vida. Cristo es el camino. O sea, Cristo no nos va a llevar, porque si Él es el camino que me lleva al cielo, es el camino en la cual dice que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies, ¿cierto? Donde todo está esclarecido. Y yo le decía, no, Señor, no puede ser un misterio, porque Cristo no viene a predicar, se va y nos va a dejar a nosotros confundidos. Yo creo que no. No, yo creo que también en las Sagradas Escrituras está la respuesta a la pregunta que estamos planteando. Y es de vital importancia saber en qué nombre hemos sido bautizados, porque si no sabemos en qué nombre fuimos bautizados, realmente la fe en la que estemos es vana. Y lo digo tan claro, porque nosotros estamos pensando que el bautismo, o sea, no tiene más versiones el bautismo. El bautismo se va a significar. Es uno y es original, ¿cierto? Es sagrado, es sacramental, ¿nos da cabida con Dios o no? O es simplemente un mero trámite. Pero si pensamos que es un mero trámite, da igual la forma, da igual, ¿no? Si pensamos que es algo sagrado, no da igual la fórmula, ni la forma. Y entonces, en las palabras que se digan, está el poder de redención. ¿O no? Entonces, y si se hacen bien. Y si se hacen bien, o sea, es aquí ahora, o no, siempre la pregunta, ¿no? O no. Pero es que en la palabra que se diga, está el milagro de la salvación para el hombre. Entonces, si la palabra que se está diciendo es errónea,
el efecto no va a ser, Exacto. es nulo, ¿no? Entonces, No va a producir ningún cambio porque decíamos que el bautismo debe traer algunos beneficios. De hecho, los Exacto, trae. Los trae. De hecho, trae beneficios. O sea, porque el bautismo no es... aunque estamos invitando a la gente a que piense, a que analice, a que mire, a que observe su vida, ¿no? Porque esto se trata de que cada uno reflexione que si el bautismo a mí me trae beneficios, si el bautismo a mí me trae algo provechoso, porque dice la hermana, y volvemos a repetirlo, parece reiterativo, pero si yo lo veo como una simple trámite, amigo que nos estás oyendo, o sea, permíteme invitarte a que escudriñemos las Escrituras, porque ahí vamos a encontrar la verdad. no, sino también Juan el Bautista como perdió el tiempo, ¿no? En Hombre, significar claro. y voy a atreverme un poco a ver si no herimos susceptibilidades y que espero que las personas nos entiendan en lo que queremos llegar a decir. A mí se me ocurre bueno, hablando en la preparación del programa, ¿cómo es posible que si determinada iglesia ha erigido al apóstol Pedro como la piedra angular, el apóstol Pedro dice bautícese invocando el nombre del Señor Jesucristo? Sí. Y luego esa denominación bautiza en otro nombre. Denominación que se ha caracterizado por decir que el apóstol Pedro es la piedra principal. La cabeza de la iglesia. O pensamos que el apóstol Pedro desobedeció Desobedeció O o se rebelde. equivocó. o se equivocó O estaba contradiciendo a Cristo. o contradijo a Cristo. Porque él estaba allí con los otros apóstoles cuando precisamente el Señor Jesucristo les dice, id por todo el mundo, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué entendió él? ¿Qué entendió cuando recibe esta encomienda, este mandato? Porque luego él va y dice a los que estaban ahí después de la muerte del Señor, ¿no? Cuando estaba Sí. arrepentidos y bautícete cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿Qué fue no lo que lo escuchó llevó? entonces al Señor cuando le dijo que en el nombre del Padre y del Hijo. Yo ¿O creo qué fue lo que pasó? Yo creo que, bueno, Bueno, cada no uno estamos piense y dando, analice. no estamos dando soluciones. O No, sea, no, esto, el próximo programa vamos a ahondar en ello, ¿no? En decir Sí. cuál es la visión de la Iglesia a la luz del mundo. Entonces, si tú quieres adelantarte y saber cuál es la visión de la Iglesia a la luz del mundo, pues nos puedes llamar y contactar con nosotros. Tienes muchos canales, Facebook, los WhatsApp que se han estado dando de varios números, Sí. el número de la iglesia que se encuentra en la calle Cedra número 35 en Getafe. Y si no quieres trasladarte hasta Getafe, pues nos llamas y entonces irá alguien de nuestra iglesia y con todo gusto atenderá y aclarará las dudas. Hemos estado recibiendo varias llamadas, pero bueno, como se han hecho a lo largo ya de la tarde avanzada en nuestro tema, pues solamente vamos a comentar algunos datos. Nos dicen desde Las Vegas que qué interesante forma de explicar el tema. Dice algo nuevo que aprender, 3 formas de bautismo y qué hermosa alabanza en el primer corte. Saludos a todos los hermanos desde Las Vegas. Bueno, pues agradecemos Dios este les pague. saludo. Claro que sí, Muy Dios bien. le pague. Pues vamos a ir a un tercer bloque dejando aquí la duda de si el apóstol Pedro desobedeció el mandato de Cristo o qué fue lo que sucedió. En este siguiente corte les vamos a dejar con la alabanza Un mismo sentir, que también esperamos que les guste. Abundante
Buenas noches, seguimos transmitiendo su programa de radio en radioviva.es, el programa La Luz del Mundo en España, a través de la frecuencia 100.2. Pues volvemos a ir en nuestro tema. En el corte musical hubo una alabanza que también es muy bonita, ¿no? Nos une un mismo bautismo. Porque dice que hay una fe, un Señor y un bautismo, ¿no? O sea Sí. que la palabra del Señor nos está dejando claro que el bautismo son 3. No, es uno solo. Es uno solo, exactamente. Nosotros hicimos la clarificación de los tipos que había, pero que no hay 3 No hay 3, no. válidos. Es uno Hay el que- uno. Hay uno. ¿Vale? Tampoco hay uno, no hemos dicho cuál es el que es válido, que en nuestro radio escucha tiene que saberlo. Es decir, no es solamente el que una persona vaya y me bautice, sino que también tiene que haber otros requisitos que cumplir. No es solamente la forma, si es en inmersión o no. Hay otras cosas que se tienen que cumplir en el bautismo, ¿verdad? Bueno, pues antes de continuar, volverles a hacer hincapié que si ustedes quieren recibir información o platicar con este diálogo tan abierto y tan tranquilo, evidentemente tenemos que comentar nuestra postura, porque tiene que ser de esa manera. Y muchas veces en la forma en que se comenta, pues puede herir susceptibilidades porque nos hace cuestionarnos. Y en el momento que nos cuestiona es como un redacuir nuestra conciencia, decir, bien o mal lo estamos haciendo. Entonces, la intención de la Iglesia La Luz del Mundo es que todos lleguemos a la clarificación, ¿no?, de la luz de nuestro Dios y que nuestra vida sirva de lumbrera realmente y llegar al reino de los cielos, es que es lo que se pretende. Es el objetivo, claro. ¿Qué es el objetivo? De estas pláticas, de estas charlas, no es ofender a nadie, no, pero sí es algo muy importante. Análisis. Cierto, hermano, que nos quede bien claro, porque si nos ponemos a analizar, el Señor Jesucristo empezó a hablar. Ya había una forma, digamos, de que la gente practicaba su religión o su forma de adorar a Dios, pero el Señor Jesucristo por eso trae un evangelio, unas buenas nuevas, donde Él empezó a predicar y los que lo recibieron, bueno, aceptaron la forma de doctrina que el Señor Jesucristo traía. Los que no, pues no pasó nada. Llega el momento en el que precisamente ellos se dan cuenta del error tan garrafal que cometieron. Y estamos hablando de que en aquel día fueron bautizados un montón de personas. Dice la Escritura que más de 3,000. Sí. Bien, que son poquitos también comparados a los 50,000, ¿no?, de la Iglesia La Luz del El día Mundo. 14 de febrero, claro que sí. Bueno, para nosotros es un motivo de mucha alegría y de una satisfacción tan grande que más personas lleguen a la luz del entendimiento, porque eso significa también que el tiempo de nuestro Dios se está acercando. Y quizá eso es lo que es lo más lindo de todo esto, que los tiempos del Señor, cuando tanta persona está creyendo, los tiempos del Señor se están acortando y algún día podemos verle tal cual es. Sí, Que esa es la esperanza de cada uno de nosotros. Habíamos dejado en el corte anterior, voy a cortar ahora porque si nos ponemos a hablar de la Iglesia, luego nos perdemos más la hilación del tema. Y que no se nos debe de olvidar. Hemos dicho, entonces el apóstol Pedro Preguntaba usted, hermana, desobedeció al mandato de Cristo, y ahí lo vamos a dejar, porque entre las llamadas que nos han llegado, pues nos van a ayudar a reflexionar sobre esto, porque cada uno, los testigos de Jehová, entenderán la forma del bautismo de una manera, los mormones de otra manera. De tal forma que los mormones precisamente son los que bautizan en el nombre de los muertos, ¿no? Sí, que se bautizan por los muertos, y otra cosa que me parece bastante curiosa, también bautizan niños. Ah, sí. A partir de 8 años, es un requisito cumplir 8 años y bautizan niños. Son cosas que la verdad que invitamos a las personas que escudriñen las Escrituras, que miren dónde están bautizando o dónde el Señor Jesucristo enseñó bautizar. O cuál es el motivo, porque tendrán alguna razón, ¿no? Entonces Sí, habrá que saber cuál es la razón, la motivación que hay en él. Si la Iglesia Católica en principio bautizaba a los adultos, después cambiaron la forma, quiere decir que lo que mencionaba el hermano en el concilio, en ese concilio llegaron precisamente, su nombre lo dice, ¿no? Llegaron, digamos, cada uno con una postura diferente y dijeron, mire, vamos a partir de esto, como diciendo, ni para ti ni para mí, vamos a dejarlo en el centro y vamos a hacerlo de esta forma, y así todos salimos ganando. Sí, no hay ninguna para pelea. que no haya discusión y así pues. Bueno, cuando la luz del Señor es tan clara y dice, ¿por qué tiene que haber discrepancia en este tema? Mi mandamiento es este. Sí. ¿Cuál es el mandamiento que tienes tú en tu iglesia, querido Radio Escucha?
Bueno, pues entonces dejamos así si el apóstol Pedro desobedeció o no desobedeció. Volver a reiterar que la intención de este programa no era decir qué es lo que hace la luz del mundo, ni dar soluciones a quien nos está escuchando. Quien quiera acercarse y saber más de nosotros, pues nos puede escuchar a través de nuestro programa La Luz del Mundo. Bueno, y si Muy yo, bien. por ejemplo, llego a la conclusión de que si mi bautismo no es el que marca o el que enseña el Señor Jesucristo, ¿yo podré bautizarme otra vez? Sería también bueno pensar eso. Hombre, yo- Porque aunque yo ya fui bautizado, pero si dentro de todos esos requisitos me hizo falta algo, yo eso lo asemejo o hago el parangón como cuando a uno en una carta le falta un sello, le falta algo, por más de que la carta vaya bien redactada, pero si no tiene, digamos, lo que realmente va a avalar, va a certificar de que la carta es auténtica, por muy bonita que vaya, yo creo que no va a ser aceptada. No va a ser aceptada, exactamente. Y esto es muy importante, querido radioescucha, porque esto radica en la salvación de nuestras almas. Si el bautismo no es conforme a la doctrina de Cristo, se corre un grave peligro. Efectivamente. Hombre, también volvemos a lo mismo, ¿no? Si significa algo para ti el bautismo, si no significa nada. Pero evidentemente hay, bueno, las Sagradas Escrituras Hay son diversidad claras. de pensamientos, pero por eso decía en la alabanza, en el corte musical, nos une un mismo sentimiento, un mismo pensamiento. Una misma esperanza, ¿no? Precisamente porque dice que la iglesia de Cristo es el cuerpo, ¿no? Esa es la iglesia, y un cuerpo que tiene que estar unido. Unido, no puede estar exactamente. uno por un lado, Uno otro por por un lado, otro, otro por otro. No, tiene que estar unido. perfectamente unido. Muy bien, bueno, pues prácticamente ya nos estamos acercando a la finalización de nuestro programa y a mí me gustaría siempre terminar, y en eso hago mucho hincapié, en que debemos de terminar siempre con un mensaje de esperanza, siempre. Si yo no he recibido un bautismo de acuerdo a lo que señalan las Sagradas Escrituras, hay solución. Yo creo que sí. Hay solución, es cuestión de buscar realmente cuál es el que te da la vía para acceder a nuestro Dios. No todos los bautismos son válidos. Entonces uno tiene que analizarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. La verdad del Señor Jesucristo se encuentra contenida en el libro sagrado. Y aquel que ha creído cree que la Biblia también es una regla de fe. Es una forma de conocer a Dios, o sea, es lo que ha dejado el Señor Jesucristo, han dejado los apóstoles desde tiempos de Moisés. Hay un camino y hay una historia de salvación para el hombre. Fíjese, hermana, perdona sí. que la interrumpa, usted dice, hay que llevar una reflexión en todo esto. Si vemos las escrituras, si las leemos, la gente, cuando se dio cuenta de ese error, ellos se preguntaron, ¿qué haremos? O sea, ellos estaban buscando, digamos, la solución a su error. Y eso es lo que los invitamos a todas las personas que nos están regalando su sintonía, que nos están oyendo, que nos permiten que sábado a sábado llegue este mensaje, ¿no? Sí. Hay siempre una esperanza, porque el Señor, antes de condenar al hombre, ¿no? de tomar cualquier decisión, nos está brindando la oportunidad, nos está mostrando la forma, nos está mostrando el camino, porque hay un camino, no hay caminos, no, hay un camino, el cual nos va a llevar a la salvación de nuestras almas. Y él dice, yo soy la verdad y la vida. Exactamente. Solamente como comentario personal mío, aunque dijimos que no íbamos a dar pautas de lo que piensa la Iglesia de la Luz del Mundo, pero sí quisiera decirles a los radioescuchas que para saber si el bautismo es verdadero y de acuerdo al Señor Jesucristo, el bautismo no se efectúa así nomás porque sí, tiene que cumplir unos requisitos. Tanto el que es bautizado, como el mismo acto de bautizar, como la persona que va a oficiar ese bautismo, tienen que cumplir ciertos requisitos para que sea un bautismo auténtico y verdadero por nuestro Señor Jesucristo. Sí, que no es solamente la forma, No es sino solamente también la el forma. significado y el trasfondo que hay Exactamente. y los elementos que tiene que Mira, contener, algo, ¿no? algo muy importante que dice el hermano José,
no es solamente la persona a la cual se va a bautizar, sino la persona que va a realizar. ¿Y cómo? Tiene que también tener unos requisitos. Porque nos Efectivamente. encontramos por ahí también. Pero... Como el hereje, ¿no? Que podía bautizar sí, también. dice que también podía bautizar. El hereje que El podía hereje, también o sea, alguien que no bautizar. profesa mi fe, ¿me puede bautizar? Muy bien. Son Bueno, yo preguntas que- agradezco que ha sido la charla muy amena y hemos estado muy a gusto hablando, pero vamos a finalizar nuestro programa. Agradecerles nuevamente el que estén todos los sábados con nosotros, escuchándonos y compartiendo este espacio de reflexión acerca de nuestro Dios. Decirles a nuestros radioescuchas que nos van a encontrar en la calle Cedra, número 35. La Iglesia La Luz del Mundo es una iglesia abierta a toda persona y les hemos de recibir con los brazos abiertos. Tenemos nuestros horarios de reunión, como siempre, los domingos no puede faltar ir a una iglesia. Entonces a las 10 de la mañana Exactamente. nos pueden Nos estamos encontrar esperando en allí. nuestro culto y también a las 5 de la tarde. Y quien no pueda, pues un día de diario también se puede pasar, porque la iglesia nuestra, aunque no esté todo el día haciendo oraciones, tiene sus horarios a las 7 de la tarde, a las 9 de la mañana y a las 5 de la mañana, pero las puertas siempre están abiertas. Claro. A quien llegue van a estar las puertas abiertas. El número de teléfono de atención de nuestra iglesia en la calle Cedra es el 91-681-7643. Recordad que también nos pueden volver a escuchar este programa a través del canal de YouTube La Luz del Mundo en España. Nos puede seguir a través de las redes en facebook.com La Luz del Mundo. Y bueno, muchas formas, ¿no? de contactar con la Iglesia La Luz del Mundo. Agradecerles a todos nuestros radioescuchas el que nos hayan tenido un momento de amabilidad. Nuestro deseo sencillamente es desearles una bonita semana, que Dios les bendiga y les acompañe en toda la semana. Voy a volver a poner un canto para terminarlo y que los hermanos que nos escuchan, las personas que nos escuchan, pues también se alegren con esta alabanza. Y recuerda que Dios no quiere la muerte del pecador, sino al contrario, la salvación. Les dejo con la alabanza Cuando me hablaste. Dios les bendiga y buenas noches. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Hoy recuerdo, Señor, cuando me hablaste, te dignaste a tocar mi corazón. No tenía sentido ya mi vida, Señor, ahora solo por ti soy feliz. Cuando pienso en la vida que llevaba, caminaba sin Dios, sin dirección. Pero tú me encontraste en el camino, Señor. Ahora tengo un amigo mejor. Hoy recuerdo feliz aquel día, Señor, cuando tú me llamaste al corazón. No creía jamás encontrar el amor que me amara en verdad de corazón. Fue tu amor y tu bendita gracia, me amaste tú, Señor Jesús, mi Salvador.